Apocalipsis capítulo 20. Vamos a leer nuevamente los 10 primeros versículos. Es así la palabra de nuestro Señor. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta es la palabra de Dios. Gracias, Señor. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el privilegio de poder, Señor, escucharla, poder leerla, poder entenderla, oh Dios, y poder, Señor, animar a nuestros hermanos por medio de tu palabra. Señor, en tu palabra encontramos la verdad. Tu palabra es verdad. Señor, a través de tu palabra, oh Padre, nuestras almas son edificadas. Y cada vez que escuchamos tu palabra, cada vez que estudiamos tu palabra, somos vivificados. Señor, en esta hora te pedimos que seas con nosotros y que nos hables tú, Señor, por medio de tu palabra. Queremos escucharte, oh Dios. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta mañana, hermanos, continuamos entonces en el capítulo 20 de Apocalipsis. La semana pasada habíamos estado viendo los primeros 3 versículos. En esta hora vamos a centrarnos, si el Señor nos permite, en los versículos del 4 al 6. Vamos a estar centrados precisamente en estos versículos donde el tema principal pudiera ser una vez más, que nos da a entender una vez más, que sería entonces el milenio. Y hoy vamos a hablar acerca del milenio en específico. ¿Cómo entendemos este milenio? ¿Qué representa este milenio? ¿Qué significa este milenio? Vamos a estar hablando precisamente en esta hora sobre 3 temas importantes. Yo dudo mucho que el tercero lo podamos abarcar, inclusive estoy dudando si el segundo lo podremos abarcar, pero la idea en esta mañana es precisamente abordar 3 temas fundamentales. La interpretación del milenio en primer lugar, el reinado de los santos en segundo lugar y en tercer lugar, la primera resurrección. Entonces, esos son 3 tópicos que vamos a ver si el Señor lo permite, y como ya les digo, dudo mucho que los 2 últimos pudiéramos hoy hablarlo, pero
vamos a hacer todo lo posible para que podamos pues ver estos 3 versículos, del 4 al 6. La semana pasada hablábamos acerca de ese encarcelamiento de Satanás. Ha sido, o va a ser, o fue encarcelado, ¿verdad?, por 1000 años. Y al final de los 1000 años, Satanás será desatado nuevamente para engañar a las naciones. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta, y antes de seguir, quisiera decirles que si usted tiene preguntas con respecto a estos temas que estamos tocando, pues yo les aconsejo, hermanos, que la puedan anotar y después, en el transcurso del tiempo, pues me la haga llegar y podemos conversar y podemos, pues, despejar o aclarar las preguntas o las dudas que usted pueda tener. Entonces, es necesario que nosotros entendamos el tema del milenio desde una perspectiva o desde la perspectiva del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que enseña el Nuevo Testamento? No solamente un pasaje en Apocalipsis, no solamente el capítulo 20, sino que nosotros debemos entender qué es lo que enseña todo el Nuevo Testamento con respecto a un tiempo de 1000 años. Y habíamos dicho que el único lugar que se encuentra esta doctrina es en el capítulo 20 de Apocalipsis. Por ende, muchos quizá dirán, bueno, el Nuevo Testamento no tiene más nada que decir porque ya lo que se dijo aquí en el capítulo 20. Bueno, vamos a ver precisamente esto. ¿Cómo es la relación? ¿Cómo interpretamos a la luz de la escatología, de la enseñanza de los últimos tiempos del Nuevo Testamento, esta porción sobre el milenio? Entonces, para muchos, como ya hemos dicho, el milenio es precisamente un periodo de tiempo de 1000 años literales que va a ser ubicado o está ubicado en un futuro, ¿verdad? Después de el rapto de la iglesia, las bodas del Cordero, Cristo viene, ¿verdad?, a la tierra a establecer su reino en la tierra y va a reinar por 1000 años. Ahora, para reinar por 1000 años, lo primero que va a hacer es atar a Satanás. Y después de los 1000 años, ¿verdad?, Satanás va a ser desatado para engañar a las naciones y entonces unir a todo el mundo para la batalla final. Ese es el relato más común que nosotros escuchamos siempre. Y como ya les dije en otra ocasión, ha sido hasta puesto en películas. En los 90 fue muy famoso una serie de películas, hay bastantes películas con respecto a estos temas de la escatología, ¿verdad? Con respecto al rapto, al anticristo, a todas estas cosas. Y mucha gente ni siquiera se ha dado la tarea de estudiar las Escrituras para corroborar si estas películas son bíblicas o no. Y tienen en su mente, y se han quedado en su mente con lo que enseñan las películas y no con lo que enseña la Biblia. Entonces, una de las cosas que más a mí me ha chocado, y yo creo que es necesario, pero que no me hubiese gustado en un punto como ahora tener que abordar, es precisamente ir y estar desmintiendo ciertos mitos alrededor del milenio. Yo hubiese querido abrir las Escrituras y enseñar precisamente directamente lo que está ahí y lo que creemos. Pero se nos es necesario tener que plantear nuestra postura y también mostrar otras posturas que no encontramos en las Escrituras, pero que son muy populares hoy en día. Precisamente estamos hablando de la postura premilenialista o la postura dispensacional, que toma las Escrituras, sobre todo el libro de Apocalipsis, lo interpreta de una manera literal y cronológica. Y eso es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos a la hora de interpretar precisamente el milenio. Entonces, si leemos sin prestar atención, por ejemplo, del capítulo 19 al capítulo 20 y seguimos leyendo, bueno, probablemente si no prestamos mucha atención,
lo lógico es que la conclusión sería que sí existe un milenio de 1000 años y que el capítulo 20 va precisamente después, en tiempo cronológico, después del capítulo 19. Eso es si no prestamos atención. Pero si nosotros prestamos atención, es imposible llegar a esa conclusión. Porque esos pasajes no son cronológicos, no enseñan un tiempo y después se va desarrollando hasta el final, sino que el capítulo 20 nos presenta nuevamente una recapitulación. Por eso entendíamos los versículos del 1 al 3, cuando la atadura de Satanás, que esto no ocurrirá en el futuro, sino que ya ocurrió cuando Cristo vino. Y vimos ciertos textos que demuestran esta realidad, ¿verdad? Atar al hombre fuerte. Ahora, la atadura de Satanás no involucra, porque esto es una de las grandes dudas que mucha gente tiene, no involucra precisamente que Satanás ha quedado inmóvil o ha quedado sin ningún tipo de poder. La atadura de Satanás es bien específica. Tanto el texto, el versículo 3, como el versículo 8 nos enseñan a qué corresponden estas ataduras. Cuando se dice que Satanás fue atado y encarcelado, se refiere para una función en específica que es engañar a las naciones. Ahora, eso no implica de que Satanás no pueda perseguir a la iglesia, y de hecho lo ha hecho. Pero tiene esa restricción. ¿Por qué? Porque el evangelio es necesario que llegue a todos los lugares, como enseñó el Señor en Mateo 24, para que después de esto venga, ¿qué cosa? El fin. ¿Verdad? Entonces, la libertad que Cristo da a la iglesia para moverse y que el evangelio sea predicado en todo lugar, tiene que ver precisamente con primero atar a Satanás, controlarlo para que no engañe a las naciones. Pero en el final de esos 1000 años, entonces Satanás será nuevamente desatado y podrá entonces engañar a las naciones, que habíamos dicho que esto no es algo que va a ser nuevo, sino que es algo que se repite. Ya Satanás hizo esto en el capítulo 19, ¿verdad? Ya lo había hecho anteriormente. Ahora, el mismo texto nos dice que Satanás, ¿verdad?, tiene la potestad de engañar a las naciones. Y la pregunta que ya habíamos hecho y que nos volvemos a preguntar es, ¿a qué naciones Satanás va a engañar si nosotros pensamos que hay un milenio en un futuro? ¿Cuáles son esas naciones? Porque es claro y evidente, hermanos, lo que enseña el capítulo 19. Ya todos los incrédulos, todos. No hay uno que no haya quedado sin juicio en el capítulo 19 por el Señor. Cuando Él viene en su caballo blanco, con todo el ejército de ángeles, ¿a qué viene? Viene a hacer juicio, a atar a la bestia y al falso profeta y echarlos en el lago de fuego. Entonces, ¿a qué naciones Satanás va a engañar en un futuro? Entonces, no, como que no nos hace sentido. Por eso les digo, si leemos a la ligera, no prestando atención, bueno, pudiéramos decir, sí, el milenio va a ser en el futuro. Pero si nosotros empezamos a contrastar los datos, la información que tenemos en el capítulo 20 con lo que ya hemos visto en el capítulo 19, pues no nos cuadra. No nos cuadra. Pero bueno, en esta mañana nos vamos a centrar precisamente en ver esa escatología desde la perspectiva del Nuevo Testamento para entonces entender correctamente lo que el milenio significa. Nuestra afirmación en esta mañana es que el milenio es una descripción del tiempo en que estamos viviendo hasta que Cristo venga, es decir, recoge desde la primera venida hasta su segunda venida. Y hay algo que todas las posturas concuerdan. Hay una cosa que todas las posturas, usted puede tener la postura que quiera de interpretación ahora mismo, pero hay algo que sí concuerda. Y es que hay un antes
y un después basado en ¿qué? En la segunda venida de Cristo. Sí lo hay en la primera, y no estamos hablando de la salvación, sino con respecto al fin. Cristo, la segunda venida de Cristo es la que pone fin a todas las cosas. Ya sea lo que usted quiera interpretar después de ahí, pero esto es crucial, esto es importante. Cuando Cristo venga por segunda vez, pone fin a todas las cosas. Y eso es lo que hemos visto en todo el libro de Apocalipsis. Y no se nos había hablado de un milenio hasta que llegamos al capítulo 20. Pero siempre, cada visión que hemos visto termina, culmina con el juicio de Dios y Cristo llegando. De hecho, en Mateo 24, ¿verdad?, es uno de los pasajes que más se usa para enseñar los últimos tiempos. Mateo 24, hay una particularidad en este capítulo. Yo no voy a entrar en detalles de Mateo 24, porque hay mucho para hablar en Mateo 24, eso ya es otra serie más de predicación, no lo vamos a hacer ahora, pero hay algo que yo quiero centrar la atención acá, y es lo que dice precisamente el versículo 27, Mateo 24, 27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y eso tiene que ver después en respuesta a la pregunta de los discípulos: Maestro, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Está hablando acerca del fin. ¿Pero el fin de qué? Ahora, este fin, antes de definir el fin de qué, este fin está caracterizado por la segunda venida del Señor. Y eso el Señor lo repite en varias ocasiones en el propio capítulo 24 de Mateo. Así que Jesús está enseñando: el fin será cuando yo regrese por segunda vez. Ese es el fin. Y eso es lo que enseña Apocalipsis. No hay manera, hermanos, no hay manera de interpretarlo de otra manera, a no ser que hagamos, como alguien citó, malabares teológicos. Pero según acorde a lo que leemos y a lo que aprendemos en Apocalipsis, no hay forma de verlo de otra manera. Ahora, una pregunta: ¿el fin de qué? ¿Cuál es el fin que nosotros esperamos? ¿El fin de qué cosa esperamos? ¿El fin de qué? ¿El fin del tiempo? ¿El fin del mundo? ¿El fin de la maldad? Sí, es el fin de todas estas cosas. Es el fin. En el Nuevo Testamento se habla acerca del fin, del final de los tiempos. En Mateo 24, 35, dice el Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ahora, esto tiene una implicación con respecto al fin, porque está hablando de un tiempo, ¿verdad? Y aunque lo está hablando en un sentido quizás metafórico, el Señor está refiriéndose precisamente a un tiempo en este mundo que llega hacia su fin. Entonces, lo que esperamos es el fin de este cielo y de esta tierra, que lo que representa precisamente es el fin de esta era malvada, del pecado en la creación. Es el fin. Esa era, o esta era, también debe ser identificada desde el principio, desde la creación, hasta el fin de la segunda venida de Jesucristo. No son diferentes etapas a las cuales el Señor se está refiriendo, no. Vemos que en el Nuevo Testamento se enseña que hay un fin, y ese fin es precisamente este mundo tal y como lo conocemos, sumergido en el pecado. Ese es el fin entonces que espera el pueblo del Señor. No hay evidencia, hermanos, de un tiempo después del fin. Porque ya hemos dicho y tenemos que tener claro, el fin termina con Cristo, regresando por su pueblo. Entonces, ya les digo, el Nuevo Testamento solamente nos habla de dos tiempos. Dos tiempos. La frase que se puede usar es el tiempo presente y el tiempo por venir.
o este siglo, o el siglo venidero. El Nuevo Testamento está lleno de esas frases. Tanto el Señor como los discípulos, como el apóstol Pablo, enseñó esta realidad. Y habla acerca, usando esta fraseología. El siglo presente y el siglo venidero. Esos son los únicos tiempos que se nos presenta en toda la Escritura. No hay otro tiempo. No hay más tiempo. Esa frase la podemos encontrar en Mateo 12:32. El siglo presente y el venidero. Solo hay dos tiempos entonces, hermanos. No podemos confundirnos con esto. Miren lo que enseña el Señor en Lucas 20, del 32 al 35. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Aquí vemos la distinción, la separación de estos dos tiempos. Jesús está hablando, bueno, vivimos ahora en una época, en esta época sumergida en pecado, y estas son las características, porque esto es importante. Nosotros tenemos que entender cuáles son las características de este siglo, porque las características de este siglo no representan las características del siglo venidero. Y el Señor es claro, en este siglo nos casamos, ¿verdad? En el siglo venidero no nos casamos. No son las mismas características, son diferentes. Aquel siglo, ¿a qué siglo se está refiriendo el Señor? Al siglo que está marcado su inicio después de su segunda venida. Dice un pastor, tomando juntos este siglo y el venidero, agotan todo el tiempo. Es decir, encierra, si usted toma este siglo y el siglo venidero, se encierra toda la etapa del ser humano, ya sea en este mundo momentáneo o en la eternidad. Entonces estas dos etapas se caracterizan como este siglo y el siglo venidero. Por ende, el Nuevo Testamento, yo estoy citando simplemente versículos específicos, pero hay 18 versículos o pasajes en el Nuevo Testamento que nos enseñan esta realidad. Tanto Pablo en Tito como los evangelios enseñan esta realidad de estos dos tiempos solamente. Y nos los hacen entender por características específicas. Entonces, no hay tal cosa como un tiempo intermedio. Tiempo intermedio como un milenio literal de 1000 años, que cuando lo ubicamos, después de este siglo, en el siglo venidero o en este siglo. ¿Cómo ubicamos el milenio aquí? Este tiempo literal, para algunos, de 1000 años, ¿dónde lo ubicamos? ¿En el medio? Porque si Cristo cuando venga, como nos enseñó el capítulo 19, va a poner fin a todas las cosas, ya Él vino. ¿Qué es lo que va a pasar después? Vamos a ver las características después cuando veamos el pasaje en sí mismo, acerca de los que están reinando. Cristo vino, puso fin a todas las cosas. ¿Dónde está ese tiempo de 1000 años en todo lo que Él enseñó también? Bueno, acorde a Lucas 20, que ya leímos hasta el 35, pero podemos leer hasta el 36. Si usted lo mantiene ahí o si quiere después lo busca, lo anota, después lo busca. Hay una distinción en cuanto a las características nuevamente. En este siglo hay matrimonio, como ya le dije, hay muerte, hay hombres naturales que coexisten con los justos.
Los justos y los malos coexisten en este tiempo. En el tiempo, en este siglo. Eso es lo que Lucas 20 nos enseña. Pero el siglo venidero también lo que Lucas enseña es que no hay matrimonio, no va a haber muerte. Los hombres son los resucitados. Son aquellos que tienen cuerpos glorificados. Y estos son los únicos que viven en este siglo. Esas son las características. Y esto es importante, nuevamente, póngalo en mente. Las características de este siglo y las del venidero. Si nosotros nos vamos con Cristo en las nubes, en el rapto de la iglesia, a celebrar la boda del Cordero, ¿recibiremos un cuerpo glorificado, sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que después de la boda del Cordero regresemos para instaurar un milenio en este mundo con personas que no son creyentes? Si las características del próximo siglo significa que ese cuerpo glorificado pertenece para el próximo siglo, para el siglo por venir, no en este siglo. Por ende, no puede habitar el glorificado y el perverso al mismo tiempo. No hay conexión porque las características no se mezclan. O perteneces a este siglo o perteneces al siglo venidero. Entonces, nuevamente, aquí se mezclan estas dos cosas. Pero el Nuevo Testamento hace una distinción, una diferencia total. No hay mezcla, hay distinción. No hay tal cosa como ese rapto. No estoy hablando de que, déjenme no decir, bueno, el pastor dijo que no había rapto. No, quítese eso de la mente. No hay tal cosa como ese rapto que nos lleva a celebrar la boda del Cordero y después venir a reinar con Cristo nuevamente. ¿Verdad? Esa es la frase completa. No hay tal cosa como eso. Ahora, el problema está en, no es que no se pueda habitar con un cuerpo glorificado en este mundo. Ese no es el problema aquí. El problema es que la Biblia no enseña eso. Ese es el problema. Y si no lo enseña, nosotros no podemos verlo de esa manera. No podemos verlo de esa manera. ¿Cómo vamos a reinar todavía entonces con Cristo si no tenemos cuerpos glorificados? No podemos. No, porque es que todavía eso no se ha consumado. Bueno, pero es que lo que dice la Escritura es que sí se consume. Eso está hecho. Entonces, afirmamos que estos 1000 años se refieren simbólicamente, nuevamente se lo digo, al tiempo entre las dos venidas de Cristo. Nuevamente comenzamos mirando los 3 primeros versículos afirmando que esa atadura representa o está ubicada en el inicio del ministerio terrenal de nuestro Señor. No después. Si comienza ahí, tenemos que seguir ese camino. Porque no hay ninguna evidencia bíblica en todo el Nuevo Testamento que nos indique otra cosa. No la hay, hermanos. No la hay, búscala. No la hay. Como tampoco hay evidencia bíblica en otro lugar acerca de un tiempo intermedio. ¿O acaso es que el Señor viene a poner, cuando venga a reinar con vara de hierro, como dice muchos, a reinar en la tierra por 1000 años, va a traer juicio a los que están? Pero ¿cuántos juicios de Dios va a traer? La Biblia nos habla acerca de un juicio final y punto. Después del milenio, nuevamente Dios tiene que volver a traer juicio sobre la tierra. ¿Y cuál es el objetivo de eso? Para algunos dicen que se tiene que cumplir lo que los profetas en el Antiguo Testamento dicen con respecto al tercer templo. Se tiene que levantar el tercer templo, se tiene que instaurar nuevamente los sacrificios de animales. Y esto es una aberración. Eso va en contra precisamente de lo que dice el autor de los Hebreos.
No hay más ningún sacrificio que deba ser aceptado por Dios que no sea el sacrificio de Cristo, y eso ya ocurrió. No lo hay. No hay otro templo que no sea el templo que es Cristo. No lo hay. Esas son alusiones metafóricas, simbólicas, precisamente a la obra de Cristo. Pero no se pueden tomar literalmente. Porque si nosotros tomamos literalmente estas cosas, estos elementos, hermanos, nos volveremos entonces herejes. Y hay que tener, y con mucho respeto lo digo, porque hay muchos que creen estas cosas. Pero creo que están sinceramente equivocados. O sea, nosotros debemos entender, hermanos, nuevamente, que este periodo de tiempo es el periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida del Señor. Ahora, veamos las características aquí entonces de este milenio. Con respecto al versículo 4 y al 6 en Apocalipsis 20. Dice así nuevamente: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y fueron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Ahora, no es que el reinado de los santos aquí dure 1000 años, sino que se está refiriendo nuevamente al propio tiempo al cual se está refiriendo, que es este tiempo. Ahora, debemos ver entonces el reinado de los santos. La pregunta que debemos hacernos ante este versículo: ¿dónde están esos tronos? Dice Juan: y vi tronos. Para muchos estos tronos están ubicados en la tierra. Ya hemos visto esto anteriormente. Pero nuevamente debemos volver a retomarlo, a volver a verlo. Estos tronos, hermanos, para algunos o para muchos, desafortunadamente, radican en la tierra. Pues son tronos físicos. Cuando el Señor venga a instaurar su milenio acá, venga a reinar, entonces reinaremos con Él, ¿verdad? En esos tronos. Pero esa es la realidad acá. Debemos tener en cuenta que estos tronos, o la palabra trono, se menciona 36 veces en el libro de Apocalipsis. Y solamente tres veces de estas 36 se ubican los tronos en la tierra. Pero esos tronos que están en la tierra no son tronos de santos. Son los tronos de Satanás, de la bestia y de falso profeta. Todos los demás son tronos celestiales. Son tronos espirituales. Son una representación, es un simbolismo del estado y de la bendición que recibimos en Cristo. Entonces esas cosas debemos tenerla en cuenta a la hora de entender esto. Para responder, debemos tener o determinar quiénes son entonces los que están sentados en los tronos. Porque habíamos dicho dónde están estos tronos, ¿verdad? Si lo vamos a hacer bíblico, necesitamos entonces entender quiénes son los que están sentados en los tronos. Dice, se sentaron sobre ellos, sobre los tronos, los que recibieron facultad de ¿qué? De juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio y de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos.
y volvieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pareciera ser que el texto nos está distinguiendo dos tipos de personas acá. Los que recibieron facultad de reinar, de gobernar, de juzgar, y los demás, los decapitados, aquellos mártires. Pero lo cierto es que se está hablando de una sola tipo de persona. No hay dos grupos aquí, es un solo grupo. Lo que hace Juan precisamente es argumentar en las características de estos que están sentados en los tronos. Evidentemente nosotros debemos señalar que hay una particularidad aquí en el tiempo que está escribiendo Juan y que nosotros debemos señalarlo también porque esto nos aplica a nosotros. Y es que estos ya no están vivos terrenalmente, ya no están en la tierra. ¿Dónde están? Porque aquellos que son decapitados por causa del testimonio ahora de Jesucristo, ¿dónde están? Están con Cristo. Están con Él. Es la muerte física. Vamos a ver cómo lo digo para no señalar. Es la muerte física, ese traslado directamente ante el trono de Dios, en este sentido. Entonces, no hay tal cosa como una pérdida de memoria o un tiempo de espera prolongado para esperar entonces a que ya tengamos la capacidad de reinar. Sino que los santos, aquellos que son mártires, estos son los mismos que en el capítulo 6 clamaban a Dios por justicia. ¿Hasta cuándo, oh Dios, no vengarás la sangre de los santos? Y aquí el Señor nuevamente está dando respuesta a esto. Mira, ¿dónde están estos santos? Están donde? Sentados con Cristo en los lugares celestiales, reinando. Porque evidentemente no están en la tierra. Estos son gente que han sido decapitadas. Han sido dadas a muerte. No solamente ellos, sino que se está refiriendo a los muertos en Cristo generalmente. No es que ahora para estar sentado en el trono usted tiene que ir a Afganistán y predicar el Evangelio y decir, mira, yo ahora soy un mártir y mátenme para poder estar en el cielo sentado. No, esa no es la idea aquí. Tanto los mártires como los creyentes normales, por decirlo de alguna manera, tienen una característica importante, y es que no han negado su fe, no han marcado su mente y su mano con la marca de la bestia, sino que se representan y están marcados por el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra esperanza. Ese es nuestro sello. Son aquellos muertos en general. Aquellos que están ahora, se mueren, y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Todos tememos a la muerte. Ninguno quiere enfrentar la muerte. En un sentido, ¿verdad? Hablábamos hace poco acerca de, no es simplemente el temor a la muerte, sino en cómo morimos. Porque todos firmaríamos un contrato ahora mismo, decir, mira, en el 2000 tanto se te va a quitar la vida, pero usted se va a acostar tranquilito, ¿verdad? Y no va a despertar. ¿Cuántos no firmaríamos eso? Todos firmaríamos así, ¿verdad? Pero ahora no sucede de esa manera. Algunos, y llamamos afortunados, mueren de esa manera, pero mucha gente no es la norma. Se mueren en accidentes, se mueren con un tiro, en una bomba, en muchas cosas, de muchas maneras. Muchas veces tenemos temor a cómo morimos, no precisamente a la muerte en sí, porque para nosotros es algo desconocido, pero informándonos con lo que ya Cristo hizo, y muchas veces cantamos que no debemos temer a la muerte porque nuestro lugar en los cielos está seguro. Y como mismo el apóstol Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Yo prefiero estar muerto, quiero estar sacrificándome en esta vida, pero me sacrifico en el Señor precisamente para el Señor. Y es ganancia también, es un placer, pero estar muerto es mucho mejor, porque estás con el Señor directamente. Y esa es la esperanza que este versículo trae a los creyentes. Es Cristo ya murió por nosotros y nos ha asegurado un lugar ahí. Pero ahora, ¿quiénes? ¿A todo el mundo? No, aquellos que evidentemente son los escogidos de Dios. Aquellos por los cuales Cristo murió
y resucitó al tercer día para darnos vida juntamente con Él y una vida en abundancia que ya hoy nosotros podemos disfrutar. Entonces, ¿quiénes son los que recibieron la facultad de juzgar? Bueno, esto no es nuevo tampoco. Porque esto lo hemos leído también en Daniel 7:22. Dice, hasta que vino el anciano de día y le dio el juicio a los santos del Altísimo. ¿Cuántos santos tiene el Altísimo? Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Eso no es nuevo, hermano. No es nuevo. Ya Daniel lo había anunciado anteriormente. Esto es lo que va a suceder. Pero sucede no en este mundo, hermanos. Sucede en los cielos. Esto es una ilustración de que los santos están reinando con Cristo en los lugares celestiales. Y como dice Efesios capítulo 2, versículo 6. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar, ¿en dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es una alusión precisamente a nuestro reinado, el reinado de Cristo y nosotros reinando con Él, sentados a la diestra del Padre. Entonces, esto ya nosotros podemos decir, estamos nosotros ahí, sí. Él ahora, pero todavía no. Porque eso está asegurado. Ya está. Ahora, ¿quiénes son los que experimentan esto directamente? Aquellos que mueren en Cristo. ¡Pum! Directamente. Que recibieron la facultad de juzgar a los decapitados. Entonces no hay forma de entender esto como un tiempo futuro, sino que se acomoda precisamente al tiempo en que nosotros estamos viviendo. Las características que se dicen aquí de estos hermanos ya son características que anteriormente se nos han mencionado. Y no hablamos de ellos como en un tiempo futuro, sino en un tiempo presente. Son los santos de Dios. Aquellos que han muerto en la primera o entre la primera y segunda venida. No se refiere a ellos entonces como las almas. Y es algo que nos da a nosotros a entender también que no tienen todavía un cuerpo físico, sino que están en los cielos. Y sí, esperando esa consumación de glorificación con el cuerpo físico. Estos tronos entonces, hermanos, no están en la tierra. Estos tronos no están establecidos para un tiempo futuro, sino que estos tronos están en los cielos ahora mismo, porque Cristo reina. Cristo no va a reinar, Cristo reina. Cristo gobierna. Cristo en su sacrificio puso por estrado de sus pies ¿a quién? A todos sus enemigos. A todos. Entonces Él gobierna. Él reina. Ahora mismo está reinando. Y nosotros juntamente con Él. Entonces, hablemos un poco entonces, en los minutos que nos quedan, de la primera resurrección. En el versículo 5, aquí hay un contraste importante, que muchas veces se confunde y no se entiende muy bien. Dice el versículo 5 de Apocalipsis 20. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bueno, para algunos, nefastamente digo,
que interpretan este versículo precisamente como una resurrección después del fin del milenio, que involucra, y esta es la interpretación más loca, que involucra precisamente a los santos del Antiguo Testamento, que vienen entonces ahora a resucitar. Pero lo correcto, hermanos, es ver lo que el propio texto, el propio versículo 6 nos enseña acerca de estos. No, para nada estos son santos que no han sido resucitados en la primera resurrección, sino que son aquellos que han negado al Señor, aquellos incrédulos que van a permanecer en muerte. Porque ese es el contraste aquí. El contraste es resurrección y muerte. Ahora, esto es un contraste que encontramos en toda la Escritura. ¿Cómo estábamos nosotros antes de venir a Cristo? Muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es una característica. Espiritualmente estábamos muertos. ¿Qué hace Cristo en nosotros? Nos da vida, ¿verdad? Y cuando usted le da vida a un muerto, ¿qué es lo que está haciendo? Usted está resucitando a ese muerto. Entonces, si usted no le da vida a un muerto, ¿qué es lo que va a pasar con ese muerto? Ese muerto va a permanecer en muerte. Ahora, ¿quiénes son a los que se les promete una resurrección y a quienes se les promete muerte, en su estado natural? Bueno, aquí está el contraste entre los santos y los no creyentes. Aquí están. Eso es lo que está diciendo el texto. Dice el versículo 6, bienaventurado el santo, bienaventurado y santo, el que tiene parte, ¿en dónde? En la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Para los dispensacionalistas, esta primera resurrección es la resurrección de los creyentes cuando Cristo vuelva a restaurar o olvídese de la palabra. Cuando venga nuevamente a instaurar su reino terrenal. Y ese reino va a ser milenial. Ahora notemos el contraste precisamente, nuevamente el versículo 5. Aquí es la diferencia y esto hace la diferencia, hermanos. Los que están muertos o los que van a permanecer en muertos sin ser resucitados son los incrédulos. Recordemos que esto es una de las cosas que hace el libro de Apocalipsis. Hace esa distinción entre los santos y los idólatras. Los verdaderos adoradores y los falsos adoradores. Entre los vivos y los muertos. Eso lo encontramos también en Romanos capítulo 8. Pablo habla acerca de ser vivificados por el Espíritu. ¿Verdad? Porque las obras de la carne, ¿qué es lo que hacen? Nos llevan a muertes. Pero el Espíritu nos vivifica, nos lleva ¿a qué? A vida. Ese es el contraste aquí. Nosotros hemos recibido vida porque estábamos muertos. Entonces, esa primera resurrección que se refiere aquí no es ese evento futuro, sino que se representa aquí como aquellos que han sido regenerados. Pero es que esa palabra resurrección no se aplica espiritualmente, siempre se aplica físicamente. Bueno, hermanos, que no es así siempre. No necesariamente. Porque esta palabra precisamente es un símbolo aquí. Y aparte es una realidad espiritual. O estamos vivos espiritualmente o estamos muertos espiritualmente. No hay una tercera forma. ¿Y qué es lo que usted hace nuevamente? Cuando le da vida a un muerto, usted lo resucita. Eso tiene que ver entonces aquí, hermanos, con esta idea. Como mismo leímos en Efesios, ahí, en Efesios 2,
el versículo 1 nosotros encontramos esta realidad, Cristo dándonos vida. Y después en el versículo 6 nos dice que hemos sido resucitados en Cristo para sentarnos entonces en los lugares celestiales. Que eso es otra evidencia más que tenemos que entender. ¿Cuándo hemos sido resucitados? Ya hemos sido resucitados. Y esa es la primera resurrección, nuestra regeneración. ¿Y cuándo es que esto ocurre? ¿En el milenio? ¿O ocurre ahora? Ocurre ahora, hermanos. Y esa es una de mis grandes preguntas para aquellos que son mileniales, en el sentido literal. ¿Cómo se salvarán las personas en el milenio? Pues estamos hablando de 1000 años, personas que se van a reproducir, se va a formar naciones nuevamente, ¿verdad? ¿Cómo se van a salvar? Cristo está sentado en su trono. Todo el mundo va a ver a Cristo sentado. ¿Cómo es la salvación entonces ahí? ¿Va a ser por fe? ¿Va a ser por obra? ¿Cómo va a ser? Salvación siempre ha sido por fe, por medio de Jesucristo. Ninguna obra puede salvar a los hombres, porque los hombres van a seguir siendo naturalmente pecadores, aún en el milenio. Por eso es que Satanás lo va a engañar supuestamente nuevamente, ¿verdad? Usando la lógica del milenio. Porque a los escogidos no, dice Mateo 24, aún si fuera posible, pero no es posible engañar a los escogidos. No lo es. No lo es. Entonces, hermanos, no hablamos de un milenio en el futuro, hablamos de que ya estamos viviendo en ese milenio. Y debemos, hermanos, glorificar a Dios y vivir para Él acorde a lo que hemos nosotros recibido. Para los incrédulos, esto representa un estado completo de muerte. Pero para los creyentes, esto significa un gozo eterno de haber sido resucitados con Cristo. Y de ahora estar en ese estado totalmente sin ninguna interrupción por la eternidad. Así vamos a estar. Y ya hoy podemos saborear eso. Pero recordemos, hermanos, esto no es en el futuro, esto es ahora. Por ende, quiero dejarlo con una aplicación que encuentro o que encontramos en Tito. Con esto termino, hermanos. Tito capítulo 2, versículos 12 al 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada, versículo 12, enseñándonos, vamos a ir desde el 11 que está más interesante, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. No hay otro versículo, bueno, hay muchos, pero en este caso que se nos aplique mejor ahora que este pasaje. Hermanos, entendiendo la gracia de Dios, cómo hemos sido salvos, debemos entonces vivir. Que el Señor bendiga su palabra en medio nuestro, hermanos, y haga resplandecer su rostro en nosotros. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por la bondad que nos muestras a través de Cristo y por recordarnos, Señor, que sin ti aún permaneceríamos muertos, pero tú nos has resucitado. Nos has dado vida con Cristo y nos has sentado en los lugares celestiales. Y hoy, Señor, nuestro corazón vive por ti y para ti. Ayúdanos, Señor, a serte fiel en cada momento, en cada instante de nuestra vida. Es en Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén.